Comenzamos entonces, primero que todo, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Tal como ustedes saben, hoy nos corresponde, bueno, todos los días martes y todos los días jueves a la misma hora, bueno, a no ser que cambie, digamos, en el transcurso del semestre, ¿cierto? Pero por lo pronto vamos a estar todos los días martes y jueves de 11 a 12:10 conectados con la clase de programación. Bueno, para quienes no se han conectado antes, les comento que este es el ramo de programación correspondiente al segundo año de la carrera de Ingeniería Civil y Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿ya? Por si acaso. Bueno, para contextualizar, pues voy a compartir un poquito el monitor. Vamos a compartir. Buenos días, ahí me está saludando Hola, ¿qué tal? don Benjamín. ¿Cómo está? Buenos días, don Benjamín. Buenos días, mis estimados. Bueno, antes de comenzar, antes de compartir la pizarrita o el escritorio, ¿hay alguna consulta respecto de la clase, de las clases pasadas? ¿Algún ejercicio de la guía que hayan intentado hacer y que no haya resultado? ¿O algún concepto que haya quedado medio en el aire que no, que quieran ahí ahondar un poco más? ¿No? ¿No ninguno? ¿No? Bueno, silencio otorga entonces. Asumiremos entonces de que no hay ninguna duda. Ahora, yo los invito a que hagan sus preguntas. Yo insisto en lo que les comentaba la clase pasada, la última clase que tuvimos. La idea de esto no es hacer un video, ¿cierto? Con información que ustedes van a ver después, sino que la idea es que lograr la misma interacción que tenemos en la sala de clase. Obviamente entendemos que esto no es lo mismo, no va a ser lo mismo que una sala de clase, pero podemos tratar de emular lo más posible al concepto sala, ¿ya? Así que si ustedes tienen preguntas, ustedes pueden interrumpir, si tienen dudas, ningún problema, yo no me ofenderé, ¿ya? Para nada, todo lo contrario, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Mostrando, bueno, hasta ahora estamos en la unidad 1. La unidad 1 es una introducción a la computación, introducción al concepto de hardware, que vimos en la primera clase, ¿cierto? Vimos todas las partes que componen un computador. Vimos también la clase pasada, vimos el concepto de software, ¿cierto? Y a grandes rasgos lo que dijimos es que el hardware es la parte, digamos, tangible o la parte dura, entre comillas, del computador, ¿cierto? Aquello que yo puedo tocar y puedo percibir, ¿cierto? En cambio el software es aquello que nosotros no podemos ver, ¿ya? Dentro del software tenemos varios tipos, ¿cierto? Tenemos sistema operativo, ¿cierto? Tenemos paquetes de software, ¿cierto? Tenemos también compiladores, etcétera, ¿ya? O sea, tenemos hartas herramientas, ¿cierto? O como divisiones de este gran concepto del software, ¿ya? Y bueno, vimos un ejemplo de un algoritmo la clase pasada, vimos el problema 1 de la guía, espero que no queden dudas, bueno, si quedan dudas, por último ahí ustedes mismos me van preguntando, ¿ya? Bueno, ya. Esto es la última parte de materia, no los quiero aburrir mucho, idea quiero que sea una clase más práctica, pero primero, habíamos dicho, ¿cierto? En la clase pasada, habíamos mencionado que un algoritmo es una serie de pasos, ¿cierto?, para poder resolver un problema. Casi todos los problemas que existen, ¿cierto?, a mi alrededor, ¿cierto?, en el mundo actual, pueden ser modelados en base a un algoritmo, ¿cierto? Ya que en el algoritmo yo voy a definir entradas, voy a definir un proceso, ¿cierto?, en el cual yo tomo esos datos de entrada, los voy a transformar y voy a entregar una salida, que es un resultado de un algoritmo. Ya, eso serían como las partes, digamos, a grandes rasgos, lo que se espera dentro de un algoritmo, ¿ya? Pero lo que busca el algoritmo en sí, entonces, es poder resolver un problema, definir una solución a un problema. Ahora, habíamos dicho también que el algoritmo como tal, ¿cierto? Para que se considere un algoritmo correcto, ¿cierto? Tiene que cumplir varias características. Primero, que sea finito, ¿cierto? Que sea preciso, ¿cierto? ¿Cierto? Y que tenga también un orden, ¿ya? Que sea definido, que tenga un orden, ¿ya? Entonces, todas esas características son propias de un algoritmo, ¿ya? Yo no puedo, ¿cierto? Esperar, ¿cierto? Que un algoritmo, yo le entrego un dato, me entregue hoy día A y al otro día me entregue B. No, ¿cierto? Si yo le entrego un dato a un algoritmo, me va a retornar siempre lo mismo, porque el algoritmo no puede decidir, ¿cierto? Por sí solo, el computador no piensa.
si un programa no hace, cuando usted esté programando el día de mañana, cuando usted haga un programa de computadora, si el programa no le da el resultado que usted espera, no significa que el algoritmo esté malo, significa que algún error ahí usted cometió, ¿cierto? O algún paso no fue el adecuado, ya para resolver un problema, pero el algoritmo no va a decidir o no va a tomar decisiones por sí mismo, eso se lo defino yo, ¿ya? Bueno, respecto de los algoritmos, existe un concepto que es súper importante, que es el concepto de los tipos de datos, ¿ya? El tipo de dato son formas a través de las cuales yo puedo definir la naturaleza de un espacio en memoria al cual yo voy a denominar variable. Nosotros en un programa de computadora, o en un algoritmo, hablemos de algoritmos en general, no hablemos de programas todavía, ya, porque hasta ahora no vamos a programar aún, ya eso va a ser en la unidad 3 recién. ¿Ya? Por ahora solamente vamos a definir algoritmos en unidad 1 y en unidad 2. Cuando yo desarrollo un algoritmo, ¿cierto? Necesito en algún punto poder tomar variables, perdón, tomar datos, ¿cierto? Y almacenarlos temporalmente en estructuras, ¿ya? En estructuras que sean adecuadas al dato que yo quiero almacenar. ¿Ya? Entonces, de ahí nace el concepto del tipo de dato. El tipo de dato son formas en las cuales yo puedo almacenar la información en memoria. ¿Ya? Cada tipo de información tiene su naturaleza específica y tiene su forma también de ser almacenada. Nosotros, como vemos acá en el cuadrito de acá, ¿cierto? Tenemos datos que son simples, ¿ya? Los datos pueden ser simples o pueden ser complejos. Los simples son cuando un elemento guarda solamente un dato que puede tomar distintos comportamientos, ¿cierto? O una variable puede ser, o un dato puede ser de tipo compuesta, que son tipo de estructuras. Por ejemplo, un arreglo de información o una estructura, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de tipos de datos simples, tenemos que definir los más comunes. Los más comunes son los datos numéricos, los datos de tipo carácter y los datos de tipo lógico. Los numéricos, evidentemente, me guardan números, pero ahí no podemos solamente pensar en números enteros, tenemos que pensar en números enteros y pensar en números reales, que son los números que tienen, digamos, una notación, ¿cierto? Que tienen un decimal, ¿ya? Y también cae dentro de ese grupo los números que están escritos bajo notación científica, ¿cierto? También caen dentro de esa, digamos, de esa clasificación. Por otro lado, también tenemos los datos que son de tipo carácter, donde un dato me representa una letra, ¿cierto? Una letra del abecedario que puede ser mayúscula o minúscula, también podría ser un número. Un número puede ser expresado como un carácter, pero ahí tenemos que hacer la diferencia entre el carácter como número, perdón, entre el número como un valor numérico o un número como carácter, que no es lo mismo. Ya ambos representan, ¿cierto? Lo mismo, pero depende como yo lo guarde, es lo que es la naturaleza que ese dato va a tener. Y por último, tenemos el tipo de datos lógico. Los datos lógicos son aquellos que me permiten poder guardar datos, valores de verdad, ya sea verdadero o falso, ¿cierto? Sí o no. Ya, esos serían los tipos de datos lógicos. Ya. A diferencia del concepto de la variable, está también el concepto de la constante. Una constante es un valor que no cambia en el tiempo y que no va a cambiar en el tiempo de ejecución de un programa. Ahora, pueden haber constantes que me defino yo o pueden haber constantes que vienen con el sistema, ya que están definidas desde antes. Ya yo puedo definirme un valor como constante que bien podría ser que en algunos casos se declara de forma similar a cómo se declara una variable, pero, una constante, ¿cierto? La gracia que tiene es que va a ser un valor que no va a cambiar en el tiempo. Por ejemplo, la constante pi, por ejemplo, o el número o la constante de Avogadro, por ejemplo. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Ahí ustedes se imaginarán bastante, ustedes tienen ahí mejor memoria que yo, ¿ya? Pero eso. Bueno, entonces, eso es una constante, un valor entonces que no cambia en el tiempo. Y una variable, en cambio, va a ir modificando su valor en el tiempo. Eso depende, obviamente, de lo que yo quiera hacer con esa variable, ¿ya? Ahora, para poder identificar o denominar de forma única cada variable, yo tengo que usar el concepto que se llama identificador. Un identificador es
un nombre con el cual yo, o un nombre al cual yo le asigno a una variable. Yo no puedo crear variables sin un identificador, porque si quiero acceder a ella el día de mañana, o digamos durante la ejecución de un programa, yo no voy a saber a qué variable acceder o a qué dato específico acceder. Y por eso a cada variable yo le tengo que dar un nombre, un identificador. ¿Ya? Y por último está también el concepto de la expresión, ¿cierto? Una expresión es un conjunto de variables constantes y operadores que permite realizar una determinada acción, ¿cierto? También dentro de la expresión, ¿cierto? También tenemos símbolos, ¿cierto? Los símbolos matemáticos más comunes, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Ya. Dentro de los algoritmos también hay un tema importante que tenemos que considerar, que son las estructuras de control. Nosotros, ¿cierto? El día de la clase pasada vimos un ejemplo, un algoritmo que era secuencial, ¿cierto? Donde yo te parto con una instrucción, sigo otra instrucción, etcétera, una n cantidad de instrucciones y en algún punto termino. Eso sería un algoritmo secuencial, ¿ya? Donde yo tengo obviamente un inicio y un fin. También habíamos dicho que los algoritmos siempre son, digamos, ejecutados, digamos, de forma, digamos, desde el inicio hasta el final, ¿cierto? En orden. Yo no ejecuto un paso y después ejecuto el que yo quiero, ¿cierto? Siempre se ejecuta, hay un orden establecido, ¿ya? Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, si todos los algoritmos fueran secuenciales, ¿cierto? Sería súper fome. Por ejemplo, si yo quisiera sumar todos los números del 1 al 100, ¿cierto? Por ejemplo, tendría que ser un programa que me sume 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿cierto? Hasta llegar a 100, ¿cierto? Lo cual, bueno, como usted se imagina, puede ser bastante tedioso, ¿ya? Bastante tedioso de hacer. Y por lo mismo, existen estructuras de control. Las estructuras de control permiten ir dándole un comportamiento y darle una naturaleza a un algoritmo. Para eso yo tengo dos tipos, y están las estructuras selectivas y están las estructuras repetitivas. Las estructuras selectivas son las que me permiten definir condiciones para seguir un camino o seguir otro camino, dependiendo de una condición. La gracia de una estructura selectiva es que esa condición que yo defino para seguir un camino u otro tiene que ser mutuamente excluyente, o sea, tiene que ser excluyente. Si yo sigo un camino en una estructura selectiva, no puedo seguir el otro, ¿cierto? Porque la condición me tiene que decir o voy para allá o voy para acá, pero nunca voy a poder seguir ambos caminos. Esa es la gracia de la estructura, digamos, selectiva. Generalmente también, bueno, lo vamos a ver en la segunda unidad cuando hablemos más en detalle de esto, pero las estructuras selectivas generalmente son estructuras de tipo binaria, o sea, un camino u otro, pero eso no quita de que yo pueda definir estructuras selectivas de más de un camino, ¿cierto? Y para eso lo que tengo que hacer es transformar una estructura que tiene muchos caminos en derivaciones como una forma de árbol, ¿ya? De una estructura selectiva voy a defino dos caminos, de otro camino defino otros dos caminos para abajo y así. Pero eso lo vamos a ver, digamos, como les decía, más en detalle en la unidad 2. Y las estructuras repetitivas son las estructuras que permiten poder generar ciclos de información, o permiten hacer una X cantidad de iteraciones, o bien hacer una tarea, ¿cierto?, hasta que se cumpla una condición, o mientras que se cumpla una condición. ¿Ya? Esas son las estructuras repetitivas. Ya. Esa sería una estructura de control selectiva, esa sería la alternativa simple. Le llamamos alternativa simple porque si ustedes se fijan, tenemos la condición, preguntamos, si se cumple una condición, entonces yo voy a hacer un conjunto de acciones, acción 1, acción 2, acción n, ¿cierto? Y fin, sí. Al lado tenemos un ejemplo, lo que estamos preguntando, estamos diciendo, si el número que estamos evaluando en el módulo 2 es 0, ¿cierto? Entonces escribimos el número es par. ¿Qué significa lo del lado de la derecha? Lo que estoy haciendo ahí es preguntar si el número es par o no. ¿Cuál es la forma más fácil de poder saberlo? Es preguntar por su resto, por su módulo. Ya la función módulo lo que hace es obtener el residuo, ¿cierto? O cociente de una división, ya que es lo que te queda de la división. Entonces, si yo un número le saco su módulo 2, tengo solamente dos posibles resultados, ¿cierto? O 0
o 1, ¿cierto? Si el número es par, su cociente o módulo me va a dar 0. Y si el número es impar, su cociente o módulo me va a dar siempre 1. No tengo otra posibilidad. El módulo 2 siempre me arroja como resultado 0 o 1. Y eso me permite a mí saber si el número es par o no, a través de una condición. ¿Ya? Bueno, también está la alternativa doble, ¿cierto? Lo que yo le decía, esta alternativa binaria, ¿cierto? Porque no es obligación tener que definir los dos caminos. Yo puedo definir una estructura selectiva solamente con un puro sí, se cumple la condición, entonces hago algo, ¿cierto? Y si no lo necesito, no tengo para qué colocar el sino, ¿ya? Pero en algunos casos sí se necesita, ¿cierto? Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Acá tengo, bueno, aquí la condición, la alternativa doble, es cuando tengo sí, según una condición hago otra cosa, si es que no, entonces se va a hacer lo segundo. Entonces, la gracia que tiene esto es que yo voy a seguir este camino o voy a seguir este camino, pero en ningún caso voy a seguir ambos, porque si no se cumple esto, entonces voy acá, y si se cumple, voy acá. Pero en ningún caso, y no va a pasar nunca, que en un caso de este tipo, en una situación de este tipo, yo voy a poder entrar a los dos caminos. Es imposible, lógicamente imposible. Ya, y acá yo pregunto, si el número que estoy evaluando con su módulo 2 es 0, significa que el número que estamos evaluando es par. Si es que no, entonces el número es impar, ¿cierto? Entonces, ¿un número es par o es impar? ¿Cierto? Bueno, a excepción del 1, del 0, que son casos, digamos, aparte, ¿cierto? Pero fuera de ello, un número es par o es impar, no hay otra posibilidad, ¿ya? Eso. No sé si aquí queda alguna consulta, ¿se entiende la idea? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Ninguna, ninguna? Perfecto, estupendo. Ya, entonces esa es la estructura, perdón, de tipo selectiva, ¿ya? Bueno, tenemos la otra posibilidad también, que es hacer una estructura de tipo repetitiva. Ya, bueno, aquí a ver, ya, este título de acá está malo, ya por si acaso. No sé por qué no lo he arreglado, pues tantos semestres, pero bueno, está malo aquí. Esta estructura de control repetitiva, ya por si acaso, ¿ya? Bueno, la estructura de control repetitiva lo que hace es poder, digamos, hacer una acción una X cantidad de veces, o bien hacer una acción hasta que se cumpla una condición o mientras se cumpla una condición. En ese sentido, nosotros tenemos varios tipos de ciclo, ¿cierto? Que son los que me define el pseudocódigo o los algoritmos en general, ¿cierto? Esto es transparente a cualquier lenguaje de programación. O sea, o casi todos los lenguajes de programación conocidos tienen estructuras de este tipo. La diferencia está en la sintaxis bajo la cual yo expreso cada una de ellas, ¿ya? Pero los lenguajes de programación comunes, los más conocidos, ¿cierto? Todos tienen este tipo de acciones, ¿cierto? O este tipo de ciclos o estructuras repetitivas, ¿ya? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, mientras que se cumpla esta condición, yo voy a hacer esto, ¿cierto? Y todo lo que yo defina. Y acá defino hasta dónde voy a llegar. El fin mientras me define todo lo que se va a hacer mientras tengamos ¿ya? Y en el ejemplo de al lado, lo que estoy diciendo es, mientras un número, Eh, perdón, ¿tiene una consulta? Perdón. sí, Bueno, eh, la estructura de control serviría para hacer una suma del 1 al 100. exactamente, exactamente. Tal ¿Y como dice cómo la usted, tendría que poner en, o sea, en el lado izquierdo, ¿no? En mientras, condición, y claro, la es que condición ahí, sería, sí, lo que pasa es que lo que usted tendría que hacer en ese caso es tener un contador, ¿cierto? Una variable que le vaya contando la cantidad de veces o un número, ¿cierto? Que quiero sumar los números del 1 al 100, ¿cierto? Entonces lo que yo ya, puedo hacer es tener un número, ¿cierto? Que parte en 1, ¿cierto? Y puedo tener una variable contador. A esa variable contador le voy sumando el número, ¿cierto? Y por cada vuelta que doy, el número lo aumento en 1, lo aumento en 1, lo aumento en 1. Y lo voy sumando por cada vuelta, voy sumando ese número a mi variable acumuladora, ¿cierto? Hasta que ese número sea 100. Cuando supera el 100,
yo termino el ciclo. Y puedo tener la suma de todos los números hasta el 100. Pero Ya. si gusta, para que se entienda mejor, lo podemos hacer, digamos, terminando la materia, que nos quedan un par de diapositivas, podemos hacer al tiro ese ejemplo para que lo puedan ver. Ya lo hacemos en pseudocódigo, ¿le parece? Bueno, gracias. De nada, mi estimado. Profesor, una consulta. Cuénteme. Lo que pasa es que yo pertenezco al paralelo 1 y el profesor siempre llega atrasado y varios problemas más. Lo ¿Ya? que me duda es respecto a la materia. ¿La materia va a ser la misma y las evaluaciones van a ser las mismas a nivel online? No. O sea, mire, la materia va a ser la misma. Eso debería ser la misma. Yo espero, por lo personal, siempre trato de llegar todos los semestres hasta la última parte de la materia, que considera este ramo, que es archivos y estructuras. Hasta ahí llegaríamos. Eso es como la unidad 6. Ahora, estos últimos semestres han sido difíciles por muchos motivos, por todos los motivos que ustedes conocen, movilizaciones, estallido social, ahora el famoso coronavirus, ¿cierto? El día de mañana pueden ser los extraterrestres, quién sabe, pero bueno, la cosa es que en los semestres anteriores no hemos podido cubrir toda la materia, pero este semestre trataremos de hacerlo, aunque sea online, trataremos de llegar a toda la materia que considera el ramo. Respecto de las evaluaciones, el ramo no es coordinado, ya significa que cada profesor tiene sus evaluaciones y define una X cantidad de evaluaciones, ¿cierto? O formas también de evaluar. En eso nosotros también tenemos una cierta libertad. Yo en mi caso tengo dos certámenes, 2 tareas y 2 controles. Eso es lo que yo pido. Es mi paralelo. Y todo online. Todo, o sea, obviamente no puede haber, bueno, no sé, si cambia el escenario, digamos, aquí en un par de meses más, tendríamos que hacer las clases presenciales, pero por lo pronto va a ser todo online. Eso, no sé si respondo a su pregunta, estimado. Sí, profesor, muchas gracias. De nada, mi estimado. De nada. Ya, bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, el ejemplo al lado lo que hace, ¿cierto?, es sumar todos los números, ¿cierto? A ver. Pero aquí tenemos un problema en ese ejemplo. Claro, ahí tenemos un problema. Ahí, miren, recién lo había notado, no me había fijado en eso. Lo que pasa es que ahí estamos asumiendo, ¿cierto?, que el i parte, o sea, no sabemos en cuánto parte el valor de i. Entonces no sabemos qué vamos a sumar. Ahora pudiésemos asumir de que el i va a partir en 0, ¿cierto? En ese ejemplo de ahí, declarar i como 0 o inicializarlo como 0, y lo que haríamos ahí sería sumar todos los números mientras el i sea menor que 10. O sea, sumaríamos todos los números desde, si el i parte en 0, del 0 al 9, ¿no? Si no me equivoco, creo que sería así. Claro. Sería ese el caso, porque si el i vale 9 en este punto, después lo incremento en 1, me va a quedar en 10. ¿Cierto? Vuelvo atrás, pregunto, ¿el i es menor que 10? Y como 10 no es menor que 10, entonces no voy a alcanzar a sumarle el 10 acá. Por tanto, me sumaría los números del 0 al 9. Y me entregaría ese resultado. No, no, perdón. El número, no, perdón, miento. No, me confundí, perdón. Disculpen, un error garrafal, perdón. Lo que estoy haciendo es incrementando el valor de i, perdón. Incrementando el valor, no estoy sumando el valor. Estoy sumándole 1 al i. Estoy sumándole, perdón, me había confundido, no estoy acumulando. Estoy aumentando el valor de i de 1 en 1 todo el tiempo y mostrándolo. Llegaría a mostrar solamente hasta el 9, no alcanzaría a mostrar el 10. Eso, perdón, me corrijo, perdón. My mistake. Ya, eso. Bueno, en el repetir de acá, bueno, ese sería un ciclo, ya, una forma de ciclo. Ahora, nosotros tenemos otra forma de hacer ciclos, que es el repetir hasta. En el repetir, como ustedes se pueden dar cuenta, yo entro acá al ciclo, hago las acciones y al final pregunto. Si la condición de término se cumple, entonces salgo del ciclo. Si la condición si la condición se cumple, salgo del ciclo. Si la condición no se cumple, vuelvo atrás, vuelvo, hasta que en algún punto la condición se cumple y salgo. En este caso de acá, este ejemplo hace lo mismo que hace el ejemplo anterior, ¿cierto? Solamente que está expresado en función de un repetir hasta, ¿ya? Ahora, la diferencia entre el mientras y el repetir hasta es que el mientras, ¿cierto? Yo como valido, voy a ver un poquito atrás,
en el mientras, fíjese que yo valido al comienzo y después, ¿cierto? Yo evalúo y después ejecuto, ¿cierto? Esto significa que si esta condición de acá nunca se cumple, por ejemplo, si antes de partir el ciclo el I vale 11, por ejemplo, si la condición nunca se cumple, yo nunca voy a entrar a este ciclo de acá, ¿ya? Yo nunca voy a entrar acá, ¿cierto? En cambio, en el repetir hasta, ¿cierto? Independiente que la condición se cumpla o no, yo por lo menos voy a hacer una vez el ciclo, una vez, por lo menos una vez, ¿cierto? Y si la condición, ya se cumpla la primera, voy a salir, ¿cierto? Pero voy a haber realizado el ciclo por lo menos una vez, ¿ya? Entonces, perdón, don Carlos Reyes levantó la mano. Dígame, don Carlos, ¿qué le puedo ayudar? ¿No? ¿No hay consulta de don Carlos? Parece que fue un error entonces. Ya, no importa. Si tiene dudas, don Carlos me pregunta nomás, no hay problema. Ya, entonces, tenemos, entonces el repetir, dijimos que el repetir, la gracia que tiene es que el repetir va a hacer siempre una vuelta por lo menos una, ¿cierto? Y al final va a evaluar. Fíjese también que este es un repetir hasta, o sea, si la condición se cumple, ¿cierto? Yo voy a salir. En cambio, en el mientras, ¿cierto? Yo estoy preguntando, mientras esto se cumpla, ¿cierto? Yo voy a hacer esto. La lógica, como ustedes se pueden dar cuenta en el lenguaje, ¿cierto? Y en la acción, es un poco distinta. Ya tienen que tener ojo en hacer esa diferencia, ¿ya? Para poder manejar bien las condiciones de término. Si ustedes no manejan bien una condición de término, pueden pasar dos cosas. La primera es que nunca entran al ciclo, ¿cierto? Que eso es malo, pero nunca tanto. Y lo que sí es más malo, ¿cierto? Que pasa, es cuando ustedes hacen ciclos y ese ciclo nunca termina. Eso es lo que se llama generalmente un ciclo infinito o un loop infinito. ¿Ya? Hay que tener cuidado de que si yo voy a usar un ciclo, ¿cierto? Tener claridad que ese ciclo en algún momento va a terminar, porque si no termina, el programa se va a quedar pegado y va a haber problemas. Ya entonces, bueno, tampoco es tanto problema, usted le pone terminar nomás, ¿cierto? Termina el programa, controlar, suprimir en el famoso Windows y termina el problema, ¿cierto? Pero hay que tratar de evitar los ciclos infinitos, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Tengo el caso del desde, ¿cierto? El desde lo que hace es poder partir con una variable que parte desde un valor hasta otro valor y me va haciendo un conjunto de acciones, ¿cierto? Entonces yo digo, desde un valor inicial hasta un valor final, voy a hacer todas estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, lo que aquí estoy haciendo es hacer exactamente lo mismo del ejemplo anterior, del caso anterior. De hecho, voy a minimizar, ahí sí. Ahí creo que lo voy a mostrar un poquito mejor. Ahí está, que se alcanza a ver. ¿Ya? Ahí estamos haciendo lo mismo que en el ejemplo anterior. Estamos yendo desde un valor de i que parte en 1 hasta 9 y vamos a imprimir el valor de i. Vamos a hacer exactamente lo mismo que teníamos antes. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo usar un desde y cuándo usar un mientras? ¿O cuándo usar un repetir? ¿Ya? La respuesta es indiferente, ¿cierto? Hay obviamente situaciones donde es mejor usar un mientras, usar un repetir, usar un desde, ¿ya? ¿Por qué es indiferente? Porque yo cualquier ciclo, si tengo un ciclo expresado como un mientras, yo lo puedo expresar como un repetir, o lo puedo expresar como un desde, ¿ya? Si tengo un ciclo como un desde, lo puedo también expresar como un mientras, o lo puedo expresar como un repetir, o sea, yo puedo ir cambiando de un ciclo a otro sin mayor problema, o sea, obviamente cuidando bien las condiciones de término, cuidando bien los valores iniciales, cuidando bien el tema para el tema del incremento del contador que estoy ocupando, etcétera, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay que tener claro una cosa. Cuando yo conozco a priori la cantidad de iteraciones que yo voy a hacer o la cantidad de vueltas que yo voy a hacer, es mejor usar un desde, ¿ya? Porque ahí yo sé cuántas vueltas voy a hacer, ¿ya? En cambio, si yo no sé cuántas iteraciones voy a tener, ¿cierto? Y dependo de una condición de término, en ese caso es mejor usar un mientras o usar un repetir, ¿ya? Eso como a grandes rasgos. Ahora, otra cosa súper importante también,
en el desde, fíjese que a diferencia, perdón, claro, el desde hasta, fíjese que en el anterior, en los ciclos anteriores yo tengo un incremento acá. ¿Se da cuenta usted? Tengo acá un incremento. Aquí tengo un incremento. Pero acá no lo tengo. ¿Ya? Y no tengo el incremento porque en el desde se entiende que como concepto en el desde hay un incremento sobre una variable que es la variable contador. O sea, yo entiendo, ¿cierto? O se parte de la base que por cada ciclo yo voy a incrementar el valor de i en 1, por cada vuelta. ¿Ya? Eso se entiende de forma, digamos, es parte de la definición del desde, ¿ya? Y de hecho, cuando estemos programando ya con pseudocódigo, ya lo vamos a ver. Ya, bueno, respecto a la bibliografía, bueno, eso es todo lo que es materia de la unidad 1. Ahí está la bibliografía, verdad que me había comprometido a subirla, voy a buscarla por ahí, a ver si la puedo encontrar para compartirles los capítulos que sean pertinentes y necesarios para que ustedes, en caso que ustedes quieran leer, digamos, en estos días, digamos, de tanta cuarentena. Eso. No sé si quedan consultas de la materia hasta acá. ¿No? ¿Ninguna? Antes de partir. No. No, Dígame. todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Profe, Dígame, don las Carlos. otras clases, las clases anteriores también están arriba o algo por el estilo para Sí, repasarlas. sí, sí, están en mi canal de YouTube, están publicadas en aula virtual. Si usted, de hecho, a ver, de hecho aquí les voy a mostrar rapidito. Espero que no salga ningún video indecoroso. No. Son puras cosas, va a salir puras cosas, nada malo, así que no hay problema. Ya, ese sería el canal, ¿cierto? Algunos videos de los que he subido, voy subiendo los videos clase a clase, ya he subido 2 videos. Están también los videos del semestre pasado, recuerden, de las unidades 4, 3, 4 y 5, ¿ya? Por si acaso, la unidad 6 no alcanzamos a hacerla el semestre pasado, pero están los videos de las clases grabadas, ya, por si quieren adelantar materia, por si quieren programar en C desde ya. Yo les recomiendo en todo caso que mejor vamos piano piano para los que no son muy avesados en el tema, ¿cierto? Que yo entiendo que hay gente que estos temas, digamos, le apasiona un poco más y que se meten un poco más o que ya saben de antes, ¿cierto? Para quienes sea ese el caso, los invito a revisar los videos. Ahí están en las unidades 3, 4 y 5 son las de programación en C, y las unidades 1 y 2 son de algoritmos, ¿ya? Eso. Ya. Muchas gracias, profe. De nada, mi estimado. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ninguna, ya. Bueno, si tienen dudas, por último ahí me van avisando. Ya, entonces, vamos a partir con el famoso PSINT. Vamos a aprovechar este tiempo para hacer ejercicios y posiblemente la clase siguiente también, dependiendo del público. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho que íbamos a hacer un problema, ¿cierto? Para poder hacer la suma de los valores entre 1 y 100, ¿cierto? Eso habíamos dicho, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a usar los 3 ciclos distintos. Vamos a partir, bueno, de partida, por ejemplo, vamos a partir de lo básico. Profe, Imagínense que yo, dígame. pero vamos a hacer la suma del 1 al 100 tipo sumatoria, o sea, 1, 2, 3, Sí, así. 1 más 2 más 100, 1 más 2 más 3 más 4, así. Ya. Uh-huh. Ya. Entonces, vamos a usar un mientras, ¿cierto? Vamos a tener una variable, voy a decir que una variable i, ¿cierto? Que es como mi variable contadora, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Ojo, esta es una asignación, ¿ya? En pseudocódigo, la asignación es con ese símbolo de acá, signo menor que y un guión. En los lenguajes de programación comunes, las asignaciones son con el signo igual. Ahora, el PSINT la aguanta así o la aguanta asá, ¿cierto? Ahí, ahora, siempre y cuando la nomenclatura no esté definida de forma estricta. Yo creo que vamos a hacer ese cambio ahora, pero lo voy a analizar para las siguientes clases, ¿ya?
Lo que pasa es que hay dos formas de poder programar las cosas en PSINT. Está la forma más liviana o con un poco más de permisos, y está la forma más estricta. Lo que hace la forma estricta es que, digamos, obliga al programador a hacer el pseudocódigo de forma similar, respetando las características que vienen en los lenguajes de programación, ¿ya? Pero, como nosotros obviamente estamos viendo pseudocódigo nomás, bueno, mejor mantengámoslo así, así no vamos piano piano, como dice, paso a paso. Ya. Ahora este mejor en 0, mejor lo comenzamos en 1 mejor. Claro, que queremos sumar del 1 al 100. Sí, en realidad. Ya, entonces, vamos a decir, mientras nuestra variable i sea menor o igual que 100, ¿cierto? Voy a tener una variable suma, ¿cierto? Que la voy a inicializar en 0. ¿Ya? Esta variable suma lo que va a tener, va a ir sumando, por cada vuelta que haga el ciclo, va a ir sumando el valor de i. Entonces, para partir, vamos a hacerlo más básico. Vamos a escribir, vamos a usar el comando escribir para mostrar el valor de i. Y ahora que se entienda lo que vamos haciendo, ¿ya? Tratar de no estresarnos. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un ciclo que me va a mostrar los valores de i desde el 1 al 100, ¿cierto? Voy a guardar este ejemplo acá. Permítame guardarlo. Unidad 1. Vamos a hacer un folder nuevo. Ejemplo. Ejemplos. ¿Ya? Acá va a ser ejemplo 1. Bueno, cuando usted guarda un archivo en PSINT, se guarda con la extensión PSC, por si acaso, ¿ya? Ya. Si yo le doy play a esto, me faltó algo súper importante, pero bueno. Me suele pasar, ¿eh? Me suele pasar, como estamos programando en vivo, si esta clase estuviera grabada, estas cosas no pasarían, pero me falta siempre, me pasa lo mismo, que es incrementar el valor de i, porque si no lo incremento, ¿cierto? Este ciclo de acá nunca se va a terminar, ¿cierto? Porque i siempre va a valer 1, ¿cierto? Aquí el i parte en 1. Dice, mientras el i sea menor que 100, escribo valor de i. Si yo no lo incremento, i va a valer siempre 1, 1, 1, y nunca va a terminar el ciclo. Y eso es lo que se conoce como ciclo infinito. ¿Ya? Pero bueno, play. Y ahí está. Fíjese que ahí, bueno, ahí se desaparece un poco el texto, pero ahí tengo la impresión de todos los números del 1 al 100. Y eso lo hice con un ciclo. Si hubiese querido hacer eso, digamos, de forma secuencial, tendría que haber mostrado todos los números uno por uno, ¿cierto? El 1, 2, 3, 4, no sé, obviamente eso es bastante tedioso, ¿cierto? Y totalmente impráctico. Y por lo mismo también existen los ciclos, ¿ya? Eso. Ahora, si yo quiero ese valor de i, sumarlo, ¿cierto? O ir sumando los valores del 1 al 100, ¿cierto? Es cosa que yo le diga acá, suma va a ser igual a lo que tengo en la variable suma en este momento, ¿cierto? Y le voy a sumar el valor de i. Entonces, acá vamos a hacer, igual que lo anterior, vamos a escribir la suma hasta ahora es, y vamos a pegar aquí la variable suma. ¿Ya? Entonces, además de mostrar el valor de i, vamos a mostrar el valor de la suma. Ya, lo guardo, le pongo play, y ahí está. Y ahí está. ¿Cierto? Bueno. Acá tuve un problemita, me equivoqué para variar, pero bueno, no importa. Está incrementando el valor de i antes de hacer la suma, lo cual me haría traer obviamente un problema. Ese incremento hay que hacerlo al final del ciclo. ¿Ya? Lo guardo, le pongo play, y por ahí está. Ahí está. Yo te voy sumando todos los valores, ¿cierto? Hasta llegar al 100, que sea 5050. Eso
Estimadas y estimados, ¿se entendió el problema? ¿Quedó alguna duda? ¿Todo clarito? Sí, todo claro. Estupendo. Muchas gracias, joven, por su feedback. Bien. ¿Mm? ¿Alguna No, pregunta? ¿No? ¿No? Una consulta, profe, al Diga. poner arriba suma, esa de suma y puso un cero al lado es necesario porque le estaría sumando cero todo el rato, ¿no? ¿O no es así? No, no es así. Lo que estoy haciendo acá es inicializar la variable contadora. Le estoy dando un valor inicial. Y yo a esta variable que es acumulativa, yo le voy a ir sumando en cada paso el valor de i. O sea, en cada vuelta esa variable va a cambiar. Porque estoy diciendo, a la variable suma, toma lo que está ahora o estaba ya en la variable suma y súmale i. Si yo le quito esto, si lo dejo así nomás, ¿cierto? Al valor de suma le voy a ir pegando solamente el valor de i, ¿cierto? Y no tendría mucho sentido. Lo que yo quiero es que la variable suma sea una variable acumulativa, ¿ya? Y por eso se hace suma es igual a suma más la variable i. Eso. ¿Se entiende la idea? ¿Respondí tu pregunta? Entendí. Muchas gracias. De nada, pues. De nada, mi estimado. Un gusto. Ya. Eso. Entonces ahora echémosle un vistazo a la guía para que hagamos algunos problemitas, para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Pregunto nuevamente, ¿hay algún problema que hayan tratado de hacer y que no hayan entendido? ¿O no se han... El 8, el del calendario. El del calendario. Veamos. Ya. Ya. Este dejémoslo para más ratito. Está bien, hagámoslo, dejémoslo pendiente, ¿ya? El del pseudocódigo del calendario, ¿ya? Esperemos un cachito. Vamos a hacer vamos a partir por algo un poquito más trivial, ¿ya? Veamos. Ya, este de par impar ya lo vimos ya. Este ya estaba el pseudocódigo ya. Indique cuál de ellos es mayor. Ya, hagamos primero este. Bueno, este es un poquito trivial, sí, pero es para poder empezar y hacer antes del 8, ¿ya? El problema 7 me dice, desarrolla un algoritmo en pseudocódigo que permita leer por pantalla dos números diferentes e indique cuál de ellos es mayor, ¿ya? En caso de que ambos números sean iguales, se debe retornar el mensaje de error adecuado. De lo contrario, se debe realizar el procedimiento respectivo. Ya. Entonces, me piden leer dos números por pantalla y verificar cuál de ellos es el mayor. Y si son iguales, también decirlo. Entonces, este es ejercicio 7. Ya, perfecto. Control N. Ya. Ejercicio 7. Entonces, vamos a pedir, en primer lugar, al usuario que ingrese dos valores. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo que decíamos en la clase pasada, nosotros habíamos dicho en la clase anterior que para hacer un problema tenemos que partir siempre pidiendo o definiendo los valores de entrada, el proceso que vamos a ocupar y el valor y lo que vamos a mostrar como resultado. En este caso de acá, el valor de entrada serían los dos números, ¿cierto? Número 1, número 2, ¿cierto? El proceso sería comparar, ¿cierto? Ambos números, y la salida sería el resultado indicando si uno es mayor que el otro o si que son iguales. Entonces, lo primero, vamos a pedir al usuario que ingrese los valores. Ingrese primer número. ¿Cierto? Yo aquí los acentos no se los coloco porque de repente me mandan problemas los acentos, se ven como feos, en otros cuando se pasan de un computador a otro, entonces prefiero evitar los acentos, no porque tenga mala ortografía, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces, vamos a colocar acá, primer número, num1, ¿ya? Después, vamos a pedir al usuario que ingrese el segundo número. Ingrese segundo número, ¿cierto? Y vamos a leer num2. Ya. Y ahora viene el chiste.
¿cuál es la parte interesante acá? Tengo primero, yo aquí tengo tres posibilidades, ¿cierto? Primero, que ambos números sean iguales. Si ambos números son iguales, ¿cierto? Yo digo, los números son iguales, ¿cierto? Segundo, que el primero sea mayor que el primero, ¿cierto? Si es así, ¿cierto? Tengo que decir, el primer número es mayor que el segundo. Y la tercera opción es que el segundo número sea mayor que el primero, por tanto tengo que decir, el segundo número es mayor. En ese caso, tengo dos formas de hacerlo, ¿cierto? Puedo hacer varias condiciones para abajo o puedo hacer condiciones anidadas. Lo vamos a hacer de las dos maneras posibles, ¿ya? Vamos a poner acá un comentario, ¿cierto? Vamos a poner aquí condiciones separadas. Cuando son condiciones separadas, ¿cierto? Yo voy a decir, eso lo vamos a borrar este signo, ¿ya? Vamos a decir, si num1 es igual que num2, entonces voy a escribir los números son iguales, ¿ya? Además, puedo colocar acá, voy a borrar este signo, ¿ya? Si el número 1 es mayor que el número 2, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir el segundo número es mayor que el primero. Perdón. Bueno, al revés la condición, ¿eh? Es al revés la condición. Si el número 2 es mayor que el número 1, ¿ya? Y al ¿Profe? revés, perdón, dígame. Ahí no puede poner un signo y hacer lo contrario. Sí, puedo, pero estoy haciéndola de la otra forma para mostrar la diferencia entre ambas modalidades, ¿ya? Eso. Gracias. Mm. Después, si el número 1 es mayor que el número 2, entonces el primer número es mayor que el segundo. Y ahí está. ¿Ya? Eso sería haciendo condiciones por separadas. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas condiciones son todas excluyentes entre sí. O sea, no se puede dar el caso, ¿cierto? Que yo voy a entrar a esta condición y después voy a entrar a esta. O sea, es una o es la otra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo voy a estar obligado a evaluar cada una de estas opciones por separado. O sea, estoy obligando al programa a hacer esta validación, hacer esta validación y hacer esta otra validación. ¿Ya? Pero bueno, probémoslo para ver que funcione bien, ¿ya? Vamos a cambiarnos la guía 1. Tengo que subir el problema del ejercicio 1. Ya voy a subir, al final de la clase voy a subir la clase online y voy a subir también la respuesta a los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Y también los primeros para que los puedan chequear también. Les recomiendo sí que hagan los ejercicios chiquillos, insisto en eso, insisto, dediquen una horita, ¿cierto? Al día, ojalá, una horita, o cada 2 días, ¿cierto? Hacer un par de problemas de la guía, ¿ya? Es necesario. Si no lo hacen, es difícil que esto entre por osmosis, ¿ya? Por si acaso. Les aviso. Mi recomendación. Ya, play. Primer número, 6, 7. Y me dice que el segundo número es mayor que el primero, evidentemente. Vemos un 7, un 2. El primer número es mayor que el segundo. Y después, 5, 5. Los números son iguales. O sea, funciona. ¿Ya? Ahora, esta forma de acá no es lo mejor, ¿cierto? No es lo mejor, ¿cierto? Por lo que yo les mencionaba antes, que ahí estoy obligado a evaluar cada una de las opciones, lo cual es súper costoso, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Además, no estoy haciendo uso de las condiciones anidadas, ¿ya? Que es lo que realmente, obviamente, es lo que se debería hacer, ¿cierto? Tal como dice su compañero, ¿cierto? El ideal en este caso es usar un sí y un sí no, ¿ya? Entonces, uso un sí. Ya, entonces,
aquí usted puede hacerlo de muchas maneras. ¿Ah? Ojo, esto es solamente una forma en la cual yo lo voy a hacer. ¿Ya? Ahora, yo puedo partir preguntando si num1 es igual a num2. Bueno, a todo esto lo anterior lo vamos a comentar para que no se confunda, ¿cierto? Esto es una cosa y esto es otra. Ya, lo que hice... Ah, ¿por qué me...? Oh, me lo... Ah, medio atado. Medio atado con mi comentario. No, medio atado. No importa, ya, no importa. No importa. Ya, pero bueno, imagínense que este es un problema y esto es otra forma de hacerlo. Ya son formas distintas de hacerlo, ¿ah? No que sean complementarias, ¿ya? Ya. Si el número 1 es igual al número 2, entonces yo voy a decir acá, bueno, voy a usar lo mismo que está acá arriba, no vamos a reescribir la rueda, ¿ya? A reinventar la rueda. Si número 1 es igual al número 2, los números son iguales. Ya, aquí, ahora, en el sino, yo aquí tengo un problema porque en esta parte de acá, cuando yo entre a esta sección, significa que número 1 es distinto de número 2, ¿cierto? Pero aquí yo tengo que preguntar, además, si número 1 es mayor que número 2 y número 2 es, o si número 2 es mayor que el número 1, ¿cierto? Lo que yo sé acá, en este punto, es que los números son diferentes, ¿cierto? Porque estas condiciones de acá son excluyentes. Si los números son iguales, voy a estar acá. Si son diferentes, voy a estar acá. Pero acá adentro tengo que preguntar, además, preguntar, si número 1 es mayor que el número 2, ¿cierto? Entonces, copio acá y pego aquí. ¿Ya? Y ahora, si no, si es que estoy en este punto, significa que el número 1 es menor que el número 2, ¿cierto? Y no hay mucho que decir al respecto, ¿cierto? Entonces, voy a copiar esta línea de acá y la copio aquí. Y eso sería. Y esto de acá, ¿cierto? Es lo mismo, o casi lo mismo, ¿cierto? Bueno, en realidad se logra el mismo efecto, ¿cierto? Que lo que está acá arriba. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que, por ejemplo, si los números fueran iguales, ¿cierto? Yo nunca voy a leer lo que pasa acá. No me interesa, ¿cierto? Si los números son iguales, yo nunca voy a entrar acá. Ahora, si los números son distintos, voy a entrar acá, ¿cierto? Entonces, si una condición se cumple, yo no voy a leer lo otro. Por tanto, en términos de costo, en términos de eficiencia del programa, esta forma sería mejor que esta de acá. ¿Ya? Eso. Pero, como les decía, ambas formas hacen exactamente lo mismo. Vamos a guardar. De hecho, vamos a comprobarlo ahora. Primer número, un 9. Primer número, un 2. Y me dice el primer número mayor que el segundo, el primer número mayor que el segundo. Claro, porque están los dos códigos, ¿cierto? Y ambos deberían darme el mismo resultado, evidentemente. Perdón. 4, 8. El segundo número mayor que el primero, perfecto. Y 4, 4. Los números son iguales. Eso. No sé si quedan consultas de este ejemplo, estimados y estimadas. ¿Quedan dudas? ¿No? ¿Ninguna, ninguna, ninguna? Ahí parece que alguien publicó algo en el chat. No, no, perfecto, ninguna. Muchas gracias, Cita Natalia, don Sebastián, don Iván, don Daniel. Muchas gracias por su feedback. Muchas gracias. Ya, entonces, vamos a ver ahora el problema que me pidió el joven, que me dijo el problema 8. Dice, hago un algoritmo en pseudocódigo tal que, dados un día, un mes y un año, determine si la fecha ingresada es válida. Debe considerar para ello que el año debe ser mayor que 0 y que cada mes tiene una cantidad de días distintos. ¿Ya? Además, para estos efectos, considere como supuesto que febrero tiene 28 días. Ya, entonces,
lo que hay que hacer primero, ¿cierto?, es pedir los datos de entrada, ¿cierto? Definir cuáles son mis datos de entrada. Y en este caso son el día, el mes y el año, ¿cierto? Que lo que estamos haciendo o lo que estamos buscando es poder validar una fecha, ¿ya? Eso es lo primero. Después, el proceso sería revisar cada uno de los datos, ¿cierto?, por separado y también en su conjunto. En separado me refiero a, por ejemplo, preguntar si el año está, es mayor que 0, por ejemplo. Preguntar si es que el mes está entre 1 y 12, ¿cierto? Preguntar si es que el día está entre 1 y 31, pero dependiendo del mes, ¿cierto? Porque aquí me está diciendo el problema, que hay algunos meses que tienen tantos días y otros meses que tienen otra cantidad de días, ¿ya? Además me están diciendo que parta como supuesto que febrero tiene solamente 28 días, ¿ya? Eso me facilita un poco las cosas, ¿cierto? Porque si no, tendría que estar preguntando si el año es bisiesto o no, ¿ya? Lo cual tampoco es tan difícil de hacer, pero eso es parte de otro problema que está más abajo, ¿cierto? Pero bueno, ya. Entonces, vamos a partir del problema. Este sería el ejercicio 8. Ya. Vamos a usar el mismo concepto, vamos a copiar esto, para no tener que estar copiando, escribiendo tanto código. Ingrese, aquí vamos a poner ingrese día, y vamos a leer día. Ingrese mes, ¿cierto? Y aquí le ponemos mes, ¿cierto? Y acá vamos a poner ingrese año, ¿cierto? Vemos año, porque no puedo usar la ñ, ¿cierto? Pero tampoco la vamos a escribir así porque no se suene feo. Bueno, eso, leer año. Entonces, tengo el día, el mes y el año, ¿cierto? Ya. Entonces, lo primero que hay que validar, ¿cierto? Partamos por las validaciones que son las más simples, ¿ya? Ahora, yo puedo usar condiciones anidadas o puedo usar condiciones, digamos, por separado como una variable bandera. Vamos a usar las dos maneras, ¿ya? A mí me gusta ver muchas formas de un problema, así le ayuda también a expandir un poco sus posibilidades de cómo atacar un problema, ¿ya? Recordemos que un algoritmo, un problema yo lo puedo resolver de muchas maneras posibles, ¿ya? Además, no hay una única solución a un problema de un algoritmo, ¿ya? No es que yo haga una pauta y yo diga, ya, si el joven no lo hizo así, o la señorita no lo hizo así, va a estar todo malo, no. O sea, aquí el algoritmo tiene que cumplir con lo que nosotros, digamos, con las 3 características que nosotros habíamos mencionado antes, ¿ya? Entonces, partimos preguntando por el año, ¿ya? Vamos a esconder un poquito esto que me está tapando la visual. Ya, aquí sí. Ya, entonces, vamos aquí. Sí, partimos preguntando. Si el año, ¿cierto?, es menor que 0, ¿cierto? Porque el año 0 sí existe, me imagino, ¿cierto? Si no me equivoco, el año 0. Bueno, ustedes me corrigen ahí si me equivoco, ¿cierto? Pero consideremos que el año parte desde el año 0, ¿cierto? Entonces, si el año es menor que 0, entonces yo voy a escribir la fecha no es correcta debido al año. ¿Ya? Ahora, ojo, ¿cuál es el problema de acá? El problema de acá es que si la fecha tiene un problema por el año, ¿cierto? Pero además tiene un problema por el mes, eso no lo va a detectar, ¿ya? Va a variar primero el año, y si el año no funciona, todas las demás variaciones para abajo van a ser indiferentes para mí. De esta manera, ¿ya? Ahora, si es que el año no es menor que 0, entonces significa que hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Entonces ahora podríamos validar el mes, ¿ya? Entonces, dentro de este ciclo, yo voy a usar un otro sí entonces. Y voy a decir, si el mes, ¿cierto? Si el mes es menor que 1, ¿cierto? Menor que 1, o
Y aquí estoy usando una condición lógica, ojo, ojo. Me imagino que ustedes se acuerdan de la tabla de verdad del I y la tabla de verdad del O. El I es verdadero cuando ambas condiciones lógicas son verdaderas, solo cuando ambas son verdaderas. Y el O es falso cuando ambas son falsas solamente, ¿ya? Pero bueno, usted ahí se acordará. Ya, entonces, si el mes es menor que 1 o el mes es mayor que 12, ¿cierto? Significa que el mes que yo la ingresé en la fecha no es un mes correcto, ¿cierto? Porque el mes tiene que estar entre 1 y entre 12, ¿cierto? Ahora, si yo quiero negar eso, esa proposición lógica, ¿cierto? La negación me quedaría la negación de la primera o la negación de la segunda. No me acuerdo cómo se llama eso, no sé si algo así como de Morgan. Bueno, ustedes se acuerdan mejor que yo. Ya, mes 1, ya. Entonces, si el mes es menor que 1 o el mes es mayor que 12, entonces voy a escribir la fecha no es correcta debido al mes. ¿Ya? Ahora, si es que estoy en este punto, significa que mi año está bien escrito, significa que mi mes está correcto, y por tanto me faltaría validar solamente el día. Pero aquí tenemos un problema, ¿ya? El problema que tenemos es que el mes, ¿cierto? Puede estar, el mes puede, bueno, la cantidad de días, ¿cierto? Depende del mes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿en qué meses tengo 31 días? Enero, ¿cierto? Enero, marzo, a ver, enero, marzo, mayo, julio, agosto, ¿cierto? Octubre y diciembre, ¿cierto? Esos serían los meses que tengo 31 días. El resto, los otros tengo 30, salvo febrero que tengo 28, ¿ya? Y partimos de la base que febrero siempre tiene 28 días, ¿ya? Por tanto, aquí puedo preguntar, si el mes, si el mes es 1 o el mes, recordemos que el mes no está siendo ingresado como texto, está siendo ingresado como número, ¿ya? Si es que el mes es 1 o el mes es 3 o el mes es 5 o, perdón, o enero, febrero, enero, marzo, mayo, julio, mes igual 7, o si no me equivoco, agosto también tiene 31 días, me parece, 8, ¿cierto? O mes igual 10, o mes igual 12. Esos son todos los meses en los cuales, son todos los meses que tienen 31 días. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Usted corríjame si me equivoco, ¿ya? Yo no soy infalible, ya me cometo errores que usted se puede dar cuenta. Así que usted me dice, ¿ya? Entonces, pregunto, si es que estamos dentro de esos meses y además, y aquí tenemos que poner un y además, el día, ¿cierto? Y además, el día es menor que 1, ¿cierto? Menor, claro, menor que 1. O el día es mayor que 31, ¿cierto? Entonces significa que la fecha está incorrecta, ¿cierto? Por el día, ¿cierto? ¿Sí? Fíjese que nosotros estamos validando si la fecha está incorrecta. Si la fecha está incorrecta, a mí me interesa seguir, o sea, si es que está correcta, me interesa ir siguiendo o pasando a la siguiente validación. Esto es como una validación por cadena, ¿ya? Si no se cumple en algún punto, yo salgo, ¿cierto? Pero si no, voy validando una cosa, después valido la otra y así, ¿ya? Entonces, acá estoy preguntando, si el mes es 1, o es 2, o es 3, o es 5, qué sé yo, y además el día que yo ingresé es menor que 1, o el día es mayor que 31, entonces significa que la fecha no es correcta
por el día. Veamos, la fecha no es correcta debido al día. ¿Ya? Eso en caso de que tengamos un mes que tenga, que sea un mes de 31 días. Después decimos, esto sería medio complicado, ¿ah? Sería medio complicado, pero bueno. Espero que lo analicen después bien en la casa, o bueno, lo otro también es comprometerme a subir la otra opción que es con bandera, que es un poco más fácil de poder comprender, ¿ya? Pero ahí se los puedo, digamos, compartir después. Ya, entonces, si, aquí vamos a validar dos cosas. Si el mes es 4 o el mes es 4, 5 o 6, o el mes es 9, o el mes es 11, ¿cierto? Esos son los meses con 31, con 30 días, ¿cierto? Abril, junio, septiembre y noviembre, ¿ya? Entonces, si estamos en esos meses y además el día es menor que 1 o el día es mayor que 30, ojo, 30, porque 30 es el límite, ¿ya? Si un día es 31, estaría una fecha errónea, ojo, ¿cierto? Que estos meses tienen 30 días. Entonces voy a escribir lo mismo. Aquí vamos a colocar entre paréntesis mes de 31 días. Aquí vamos a, para que se note la diferencia, ¿ya? Mes de 30 días. Y lo último que me falta validar es en el caso de febrero, ¿ya? En caso de que el mes sea 2, ¿cierto? Si el mes es 2 y además el día es menor que 1 o el día es mayor que 28, claro, mayor que 28, sí, porque asumimos que febrero tiene solamente 28 días, entonces copiamos este código de acá, lo copiamos acá, febrero, ¿cierto? Si se cumple esto, entonces significa que la fecha no es correcta debido al día febrero. Y si estamos en este punto, significa que hemos pasado todas estas validaciones. O sea que todas las validaciones que hemos podido hacer han sido correctas y que no tenemos ningún problema. Por tanto, si estamos en este punto, significa entonces que la fecha es válida. Recordemos que estos son condiciones anidadas. Tengo una condición dentro de otra condición, ¿ya? Y por eso se ve tan enredado esto, ¿ya? Hay otra forma de hacerlo, como yo les comentaba, que es hacerlo con condiciones hacia abajo, ¿ya? Y con variables tipo bandera. Ese ejemplo yo se lo voy a subir al aula más ratito para que lo puedan echar un vistazo. Igual lo voy a ver en la próxima clase. Lo vamos a explicar para que se entienda también la otra forma. Vamos a guardar esto. Ejercicio 8. Veamos, ejercicio 8, le ponemos play y vamos si funciona. Crucemos los dedos, hagamos una genkidama desde la casa, a ver si funciona. 3 de mayo del 2010. La fecha es válida, perfecto. Probemos con una fecha no válida. 31 del 4 del 20. Ya, la fecha no es correcta debido al día, mes de 30 días, ya. Probemos con todas las casuísticas. Día 7, 3 del año menos 3000 o tanto. Ya, la fecha no es correcta debido al año. Perfecto. Ya. Día 7 del mes 14. Del mes 1. Pucha, pero bueno. Ya, la fecha es válida ya. Quería colocar un mes no válido. 5 del mes 14 del año tanto. ¿Cierto? La fecha no es correcta debido al mes, ¿cierto? Que tenemos un mes que es 14. Lo mismo también pasaría si el mes fuera menos algo, ¿ya? Y febrero, 7, 2, me equivoqué. No importa. De nuevo. Ya, 30 del 2 del tanto. La fecha no es correcta debido al día.
febrero, ¿cierto? Porque es día 30, ¿cierto? Y me faltan los del día 31, ¿cierto? El día 45 del mes 1 del año tanto. La fecha no es correcta debido al día, un mes de 31 días, ¿cierto? En este caso es enero. Eso. Está enredado, lo sé, I know, pero no sé si queda alguna consulta o algún paso que no se haya entendido muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O se quedaron todos dormidos en la casa? ¿Consultas? ¿No? ¿Ninguna? Hay una. Hay una en el chat. Ah, perdón, no lo había visto, disculpe. Disculpe. A ver, ¿qué muestra si hay más de un error? Día de mes. Ah, ya. Lo que pasa es que si usted quiere mostrar todos los errores que hay en la fecha, usted en ese caso estaría obligado a hacer condiciones para abajo. Por ejemplo, partir preguntando por el año. Si el año está malo, es decir, el año está malo. Independiente de ese error, usted pasará a la siguiente validación, que es la validación del mes, que no dependa o que no esté ni dada con la validación del año, cosa de poder mostrarlas todas para abajo. Pero en este caso, como yo estoy usando condiciones anidadas, entonces, si falla el año, lo que esté abajo no se me va a validar, ¿ya? Claro, es que este tipo de ejercicios los que usted evalúa en la prueba, a ver, respondiendo a la pregunta de don Carlos, son más difíciles los problemas que se evalúan en las pruebas, don Carlos, para su... pero no, la idea es que no se asuste, ¿ah? En todo caso, nosotros, antes de los certámenes, a mí me gusta hacer un par de problemas tipo certamen, ¿ah? De hecho, en las clases, bueno, es que no tengo clases grabadas de eso, pero me gusta hacer, sí, es pura práctica, de hecho, don Andrés, efectivamente. Efectivamente, mire, sí, esto yo lo digo siempre, se lo he dicho en todas las veces que he hecho este curso, que lo he hecho hartas veces, he dictado este ramo hartas veces, y todas las veces les digo lo mismo, y pocos me escuchan, ¿cierto? Algunos me escuchan, ¿cierto? Otros no, pero la recomendación es, hagan problemas en sus casas. Esto no va a entrar, ¿cierto? Con lo que vean solamente en clases. No sirve esto, si ustedes están acá de 11 a 12 todos los días martes y jueves, no es suficiente. Tienen que hacer problemas. Mi recomendación es, tomen el problema de la guía, traten de hacerlo, ¿ya? Aunque yo suba las soluciones, traten de hacerlo. Si no les resulta, entonces ustedes vean la solución, ¿ya? Y vean en qué se equivocaron o qué les faltó. Y si no está la solución, entonces me hablan conmigo. Me mandan el problema por correo, me dice profesor, hice el problema tanto, me llegué hasta este punto, pero ahí me quedé perdido. Entonces digo, ya, le faltó esto, otro. O lo vemos en clase. ¿Ya? Pero tal como dice don Andrés, y ahí totalmente de acuerdo en lo que dice don Andrés, hay que practicar, tienen que hacer problemas en la casa. Dediquen una horita diaria, ¿cierto? Dentro del tiempo que ustedes tengan y dentro de la situación en la que estamos todos, que no es fácil, ¿cierto? Pero dediquen un tiempo al repaso en casa, ¿ya? Dediquen el tiempo, porque si no, esto, como les decía, por osmosis, no va a entrar, ¿ya? Eso. Y en el programa ponga algo así para ver qué ocurre. Ya, lo que pasa es que respondiendo a la pregunta de don Javier, que está preguntando, parece que va en relación con la pregunta de don Iván, ¿cierto? En el programa como está hecho ahora, va a mostrar siempre un error, lo primero que evalúe, porque como usted se da cuenta, aquí las condiciones son alindadas, ¿ya? O sea, si esto no se cumple, ¿cierto? Voy a pasar directamente acá. Pero si esto se cumple, ¿cierto? Si esta condición se cumple, me va a dar lo mismo lo que pase acá abajo. Me da lo mismo, es indiferente para mí. ¿Ya? Esto es como está hecho. Ahora, si yo lo quiero hacer hacia abajo secuencial, se puede hacer, pero habría que validar cada una de las condiciones por separado. Eso, ¿alguna otra pregunta, estimados o estimadas? ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Bueno, entonces, la próxima clase, muchas gracias Natalia y don Sebastián por su y don Iván también. Muchas gracias. La próxima clase, yo creo que estamos adelantados con la clase, creo que me queda una clase ahí de comodín, creo, así que el próximo martes lo vamos a dejar, no vamos a ver materia nueva, vamos a seguir haciendo problemas de la guía, ya para que esta parte quede bien
bien ordenadita y quedamos bien peritos en esta parte. Eso, así que si no hay más consultas, chiquillos, yo me despido, les deseo lo mejor. Porfa, hagan problemas, ya, háganme caso, por fin, ya, hagan problemas, dedíquenle, ahora van a estar, los que son de Santiago, ya van a estar obligadamente en la casa, así que si quieren buscar algo entretenido que hacer, ¿cierto? Si es que les interesa, evidentemente, hagan problemas de la guía, ya, y si tienen dudas, usted me pregunta. Don Javier me pregunta, ¿cuándo es la primera evaluación? Y la primera evaluación, le digo inmediatamente, tengo acá mi planificación, que esto creo que no se lo había compartido, me parece, a ustedes, pero para que vean lo cuadrado que soy, tengo por acá, a ver, esto es, ahí está, ábrete sésamo. Ya. Hoy en día estamos, a ver, ya estamos a 26, estamos acá. Claro, me queda una clase más de comodín. Y la primera evaluación, respondiendo a la pregunta de don Javier, sería el control 1, que va a ser el día martes 21 de abril. ¿Ya? Los controles y los certámenes, yo los voy a hacer ahora en tiempo de... Lo tenemos que definir, pero porque ahora los bloques son de 1 hora 10 y es muy poco tiempo para hacer una evaluación. Un control sí, yo creo que un control en 1 hora 10 de más, pero un certamen no nos da. Pero los controles yo creo que los vamos a hacer en hora de clase, ¿ya? Pero sería el martes 21 de abril. Todo online hasta que no digamos lo contrario. Lo mismo también con el certamen 1, ¿ya? Las tareas son en modo entrega, así que eso se entrega vía Moodle, vía aula. Y en la semana novata, mire, yo lo coloqué igual, ¿cierto? Pensando si se daba la posibilidad, ¿cierto?, de volver a clase en esa época. Pero tomando en cuenta el escenario actual, yo no sé qué va a hacer la universidad respecto a la semana novata. No sé si eran actividades online, ¿cierto? No sé. Ahí desconozco qué va a ser. ¿Ya? Pero eso. ¿Cómo serán los controles online si seguimos así? Los controles online sería un ejercicio que yo lo subiría a las 11 justa, a las 11 en punto. Yo subiría un problema. Ustedes lo tienen que desarrollar en ese tiempo, en 1 hora 10, y tienen que mandarlo. Hasta 1 hora 10 de plazo para hacer un problema. Los controles son problemas cortos, ya son ejercicios cortos, o sea, con una dificultad obviamente adecuada respecto de lo que se pide, pero esos son los controles, y se sube. Eso. El control 1 va a ser un ejercicio en PSINT, o diagrama de flujo, porque yo les doy la posibilidad de hacerlo en pseudocódigo o diagrama de flujo, a mí me da lo mismo, eso lo dejo a elección del alumno. Diagrama de flujo lo vamos a ver en la unidad 2, ya que es lo que viene en la clase subsiguiente, ¿ya? Es otra forma de expresar algoritmos. Pero así serán los controles, don Sebastián. De nada, mi estimado. ¿Consultas? ¿Dudas? Profe, Dígame. ¿qué pasa si como tenemos 1 hora 10, si me demoro como justo en terminar el control del certamen en esa hora y en enviarlo, si me demoro unos par de minutos, ¿habría algún drama? Mire, siempre se da un delay, pero cuando son entregas virtuales generalmente se aplica descuento por tiempo de entrega. Ahora, si son un par de minutos, 10 minutos, a veces como que uno lo puede, digamos, pasar de largo. Pero si 1 hora después o 2 horas después, ahí empieza a aplicar descuento. Ah, no, ya, profe, muchas gracias. De nada. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechen. ¿No? Bueno, si queda alguna otra pregunta, usted tiene mi correo personal, me lo pueden preguntar por ahí, ¿cierto? O la siguiente clase. Así que como siempre les deseo lo mejor, repasen, cuídense a los que son de Santiago, recuerden que es cuarentena completa, a contar creo desde hoy, así que a inventar algo para hacer en la casa, pero a no salir a cuidarse, chiquillos, que no queremos que le pase nada a nadie, ni a la gente que nosotros obviamente amamos, y hay la gente que queremos, y la gente que nos importa. Así que ánimo, que les vaya muy bien, éxito en todo, y nos Gracias, veremos profe, el igual para jueves usted. a las 11. Chao, Profe, profe. que le vaya bien igual. Adiós. Chao, chiquillos, ánimo, abrazo a Chao. todos, Que le vaya bien, que profe. estén bien. Chao. Cuídense, no Chao. salga a la casa. Hasta Chao, la chao, próxima. chao. Chao, chao.